Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a comenzar con esta clase donde vamos a hacer este problema un poquito más avanzado de carga axial. Es como se dan cuenta, es un problema de armadura, pero ya estáticamente indeterminado también. Las barras de la figura tienen el mismo área de sección transversal. Las barras no están esforzadas antes de aplicarse la carga. Cada barra es un cuadrado de 0.5 pulgadas de lado. Encuentre la fuerza de cada barra. Ok. Muchas gracias, Marco. Aquí lo que tenemos entonces es un sistema donde estamos aplicando un peso o una fuerza de 20,000 libras hacia abajo. Y para esta fuerza, lo que vamos a hacer es pues encontrar las fuerzas internas tanto de la barra de acero como de la barra de latón de en medio, ¿no? Bien, entonces, eh, vamos a ver, vamos a pensar un poco este problema. Antes de empezarlo, vamos a ir identificando los datos del problema, ¿no? Primero, em, en este caso, tenemos el problema 1.7, ¿no? Y en este problema 1.7, nosotros vamos a ir identificando la información que nos está proveyendo el problema. Como en los problemas que hicimos la clase pasada, nosotros tenemos como información el acero, pero también el latón. Y pues obviamente tenemos que ir considerando toda la información que nos están dando, ¿no? Para el acero, nos están diciendo que cada barra tiene un lado de 0.5 pulgadas, ¿no? Por lo tanto, si ustedes ven la sección transversal de estos elementos, básicamente va a tener una forma de cuadradito cuyo lado es 0.5 pulgadas, ¿no? Por lo tanto, el área tanto del acero como del latón, pues es correspondiente al área de este cuadrado. Y el área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿no? Y ya pues, si ustedes lo meten en la calculadora, deben corroborar que esto es 0.25 al cuadrado y esto de acá también es 0.25 al cuadrado. Luego, vean ustedes que las longitudes nosotros las vamos a poder sacar por trigonometría. Bueno, la de latón ya nos la están dando directamente. La longitud del latón es de 100 pulgadas, ya directamente, ¿no? Pero para la longitud del acero, nosotros vemos que forma una especie de hipotenusa. De tal manera que si nosotros analizamos una de las mitades de esa barra, nosotros vamos a tener el siguiente aparejo. Aquí nosotros tenemos una longitud de 100 pulgadas. Aquí yo tengo la longitud del acero. Y aquí nosotros tenemos un ángulo de 30 grados, ¿no? En pocas palabras, notamos o advertimos que aquí se está formando un triángulo rectángulo. Ahora, si ustedes ven este triángulo rectángulo y aquí está el ángulo de 30 grados, vamos a recordar cuáles son las definiciones. 100 pulgadas es un cateto, porque es de los dos lados que están formando el ángulo de 90, pero es el cateto que está también formando el ángulo de 30. Este se conoce como cateto adyacente, ¿no? Por su parte, el lado opuesto al ángulo recto se conoce como la hipotenusa. Por lo tanto, hay una función trigonométrica que me asocia el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cómo se llama esa función trigonométrica? Coseno. Así es, Cristian, coseno. Entonces, ahí nosotros tenemos el coseno de 30. Y pues el coseno de 30 a su vez tiene que ser igual a los datos que ya vemos aquí. El cateto adyacente es 100 pulgadas y la hipotenusa pues es la longitud del acero. Por lo tanto, no nos queda más que resolver esta ecuación. Rápidamente vemos que la longitud de la barra de acero tiene que ser 100 pulgadas dividido entre coseno de 30 grados. Y aquí nosotros metemos esto a la calculadora. Ay, pero no, esto todavía no. Metemos a la calculadora y ponemos 100 dividido entre coseno de 30, ¿no?
Aquí nosotros tenemos funciones trigonométricas, coseno de 30, lo cual nos va a dar una longitud de 115.47. Se redondeó bonito, como pueden ver. Y esta longitud es la que nosotros tenemos que reportar acá arriba. 115.47 pulgadas. Ahora, también necesitamos declarar módulo de Young, tanto del acero como del latón. Bien, haciendo como una breve evaluación de lo que hemos aprendido, ¿alguien se acuerda cuál es el módulo de Young del acero? 29. Así es, Cayo. Vamos a poner 29 por 10 a la 6, P6. Entonces, ahí está. De la misma manera, ¿alguien recuerda cuál es el de latón? 15. 15 por 10 a la 6. Así es, Gustavo. 15 por 10 a la 6, P6. Entonces, ya con esto tenemos toda la información del problema. Naturalmente, lo que nos faltaría para hacer la relación de deformaciones, desde luego, sería encontrar la fuerza interna. Pero para ello, vamos a tener que hacer el equilibrio primero, ¿no? Entonces aquí ponemos hallar y nosotros vamos a hallar la fuerza interna de la barra de latón. Vamos a denotarla por P. Vamos que aquí me salió feo. P de latón hay que encontrarla, pero también la fuerza interna en la barra del acero, ¿no? Muy bien. ¿Qué podemos suponer? Vamos a ver. Las barras no están esforzadas antes de aplicarse la carga. Bueno, eso puede ser una suposición. Por lo que todo el esfuerzo viene de esa pesa de 20 que se le está aplicando, ¿no? Eso está estorbando. Bueno, suposiciones. Pues las barras no se esfuerzan antes de cargar. Acuérdense que a veces los elementos pueden estar precargados o preesforzados. Muchas veces en la vida real así es. Pero aquí vamos a suponer que la estructura está como nueva, ¿no? O la estamos diseñando por primera vez. Entonces, vamos ahora sí a continuar con el diagrama. El diagrama correspondiente es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Vamos a ver por otra participación. ¿Alguien tiene una idea de cómo se puede trazar el diagrama de cuerpo libre o en torno a qué se va a hacer el diagrama? Donde se unen, ¿no? Exacto. Nos vamos a enfocar específicamente en este nodito que tenemos aquí, porque es ahí donde van a, van a concurrir todas las fuerzas. De hecho, ese punto también se le conoce como el punto de concurrencia. Y en ese punto de concurrencia, perdón, vamos a tener primero el peso de 20,000 libras, que ya viene dado. Aquí tenemos fuerza interna del latón. Mentira. Fuerza interna del acero. Aquí tenemos fuerza interna del latón. Y finalmente aquí volvemos a tener la fuerza interna del acero, ¿no? Y pues algo importante, pues son los ángulos de 30 grados que tengo aquí. Ojo con la vertical y el ángulo de 30 grados que tengo acá, ¿no? Y pues eso es lo que va a constituir mi diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí nosotros tenemos este diagrama que se construyó a partir de la fuerza interna del latón, que es la varilla vertical, la fuerza interna de las dos de acero, que van a estar inclinadas 30 grados con respecto a la vertical, y estas van a estar equilibrando la fuerza de 20,000 libras o el peso de 20,000 libras que viene para abajo, ¿no? Bueno, ahora sí, pregunta, ¿qué prosigue? No tenemos que descomponer las fuerzas. Sí, de hecho, se descomponen las fuerzas y esa descomposición de fuerzas, ¿dónde la metes, Romo? Porque pues no solamente es descomponer las fuerzas, esas fuerzas tienen que estar, esas descomposiciones tienen que estar dentro de algo, ¿no? Pues En las las ecuaciones componentes en X y Y. Y de las, Sí, Romo, las componentes en Y tendrían que igualar el peso, ¿no? Para que esté en equilibrio el sistema. vamos a meter exactamente las ecuaciones de equilibrio.
En este caso, Arauz, para que puedas participar, ¿qué sumatoria de fuerzas o qué ecuación de equilibrio vamos a meter aquí? Pues la de las fuerzas en Y, Correcto, en X. sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿no? Positivo para arriba. Entonces, como dijo aquí Andrés, hay que meter las componentes. Si se dan cuenta, tengo dos fuerzas de acero que van para arriba, ¿no? Y ambas están inclinadas a lo mismo, por lo tanto, tengo las fuerzas de acero y dado el diagrama que tengo ahí, ¿qué función trigonométrica voy a usar para proyectarlas hacia arriba? ¿Seno o coseno? Coseno. Es correcto, Diego. ¿Por qué? Porque es adyacente. La componente vertical es adyacente. Coseno de 30 y esto se multiplica por 2, ¿no? Luego tenemos la fuerza interna del latón, que esa se mete directamente porque está vertical, mientras que la carga de 20.000 se tiene que pasar para abajo, ¿no? Así que aquí ponemos menos 20.000. Y todo esto tiene que igualarse a 0. Entonces, esto lo único que vamos a poder hacer es por ahora simplificar. Por ejemplo, podemos simplificar 2 por coseno de 30, lo cual nos va a dar 2 por coseno de 30, ¿no? Y esto nos queda 1.732. Entonces aquí nos queda 1.732 fuerza interna del acero más fuerza interna del latón y puedo pasar el 20.000 para el otro lado y ya de aquí no puedo hacer nada más. Entonces aquí queda mi primera ecuación. Y esta primera ecuación, desde luego, pues vamos a ver si la podemos resolver con, como habían dicho hace rato, pues la sumatoria de fuerzas en X, que sería el paso lógico, ¿no? Tenemos dos incógnitas y pues dices, podemos usar las dos ecuaciones. Es básicamente como aplicar el método de nodos, ¿no? Sobre ese nodo están actuando las varillas y el peso. Entonces, aquí metemos esto. Básicamente tenemos la fuerza del latón y el peso no entrarían porque están perfectamente verticales, mientras que para el acero, por un lado tengo aquí, para la izquierda PAC, y ahora la componente horizontal es opuesta. Aquí ponemos seno de 30. ¿Y qué pasa por el otro lado? Tendríamos la misma fuerza de acero por el mismo seno de 30 igual a 0. Y, esto nos va a dar 0 igual a 0. No contribuye. Y ya no tenemos más ecuaciones, se nos acabaron las ecuaciones. Por lo tanto, es un problema estáticamente indeterminado, ¿verdad? Bueno, con esto, nosotros tenemos que hacer una relación de deformaciones, tal y como lo hemos hecho en los otros problemas. Y esta es la parte aquí donde podríamos decir que es más desafiante, ¿no? Obviamente, si nosotros bajamos esta carga por el peso de 20.000, la barra de latón se me va a bajar, ¿no? Directa y verticalmente. Especialmente porque, como ya si se habrán percatado, este sistema es simétrico. Y podemos aprovechar la simetría de ese sistema, pues primero para asegurar que la deformación del latón va a ser completamente hacia abajo. ¿Y qué va a pasar con la deformación del acero? Bueno, vamos a ver un poquito más de cerca lo que pasa con esta figura, ¿no? Me voy a traer la figura directamente de la presentación para que ustedes puedan deducir qué es lo que se puede hacer. No, pero no lo quería poner ahí. Quiero ponerlo aquí donde tengo un poquito más de espacio para que podamos hacer la lluvia de ideas, ¿no? Bien, ahí nosotros tenemos este sistema, este ensamble, que es el que estamos analizando. ¿Alguno de ustedes, tiene una idea de cómo vamos a relacionar aquí las deformaciones? Creo que alguien levantó la mano. Arauz, adelante.
No estoy seguro, pero pues supongo que como las dos barras que están con inclinación son de acero y pues tienen la misma inclinación, pues van a tener la misma deformación. Entonces siento que de alguna forma se podría pues igualar esa deformación a la del latón que está hacia abajo, o sea, formar alguna relación con esas condiciones. Por supuesto. Aquí lo que vamos a hacer para poder construir la relación. Existen varias maneras de resolver este problema. La manera como yo lo resuelvo no es la más rápida, pero sí es la más como segura de entender, ¿no? Lo que va a pasar con esto es lo siguiente. Dada la simetría, Puedes esto de sacar una aquí, relación, ¿no? Entre el del centro y el de la izquierda, que por por cada, supuesto. no sé, centímetros se mueve 1,47 la hipotenusa. Aquí lo que vamos a hacer, voy a exagerar un poco las deformaciones. Muchas gracias, Cristian. Voy a exagerar un poco las deformaciones para que esto sea visual, ¿no? Por un lado, podemos, por la simetría de la estructura, asegurar que la deformación, aquí tenemos lo que es la deformación del latón, ¿no? Y esto lo vamos a relacionar con lo que va a pasar con la barra de acero, ¿no? Ya sea de un lado y de otro. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ver, les voy a hacer la pregunta. Este lado de aquí corresponde a la deformación del latón, ¿verdad? Solamente a la pura deformación del latón. Entonces, esta diagonal que está aquí trazada, ¿cuánto mide? Eh, Creo que seno de 30 digo seno de 100 o Ah, no, coseno de no. 100. Bueno, aquí vean ustedes que cuando yo estiro, aquí yo tengo la barra de latón, ¿verdad? Yo la estiro y esta barra de latón se viene para abajo. Aquí nada más estoy considerando la propia deformación de la barra de latón, Va a pero ser el teorema de Pitágoras. no, porque no es un triángulo rectángulo ahí. ¿Sería ley de senos y cosenos? Sí, pero nos estamos adelantando un poco. Primero tenemos que identificar cuánto mide esto. Tal vez no estoy haciendo bien la pregunta, ¿no? Lo que estoy diciendo es, ok, el negro, aquí lo voy a marcar en negro, aquí yo tengo lo que es la longitud original de la barra de acero. Pregunta, esta línea en azul están de acuerdo que corresponde a la misma barra de acero, ¿no? Pero la barra azul va a medir lo mismo que la negra. No. No, pues sería la deformación del acero también, ¿no? Se Correcto, deformaría junto con la del latón. correcto. A diferencia del latón, aquí yo voy a considerar la longitud original de la barra de acero más su deformación. ¿Por qué? Porque aquí sí estoy considerando la barra completa deformada. Aquí solamente estoy considerando la propia deformación. Y pues si se dan cuenta, como ya algunos habían participado, como Jorge Galindo, la línea negra mide longitud de acero. Y aquí nosotros tenemos un triángulo que efectivamente se puede analizar por la ley de cosenos, ¿no? De la misma manera, vamos a ver, este ángulo de aquí, que voy a poner de color rojo, como se trata de una deformación muy pequeña, yo puedo seguir considerando que este ángulo mide 30. Acuérdense que yo lo que estoy haciendo aquí es exagerando la deformación, ¿no? Otra cosa que también se puede hacer ahorita que estaban hablando del teorema de Pitágoras, que no lo había visto de esa manera, pero me parece válido, y ya no nos Con lo de tendríamos arriba, ¿no? con la longitud de acá arriba, ¿no? Efectivamente, Ajá. Cristian. Entonces, veamos qué se puede hacer ahí con el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, pero para considerar el teorema de Pitágoras, yo lo que tengo que hacer es cerrar el triángulo con esta longitud que voy a colorear de gris. Em, y esta longitud todavía no la tenemos, la longitud en gris, pero se puede obtener fácilmente. ¿Cuánto mediría esta línea gris? ¿O cómo proponen ustedes obtenerla? Sí, eso, ah, no. Ese es 100 teorema sobre de 0 de 30. Pitágoras también, Ah, ¿no?
Teorema, de hecho, sí podremos, Solo se- sí podremos pitagorear, pero ojo, hay que hacer Ah, Pitágoras con el triángulo ¿cómo se llama? De la estructura original, ¿no? profe, Porque no si, sería ¿sí, Jorge? 100 sobre seno de 30. Correcto. En este caso, aquí, por ejemplo, tenemos esta longitud a la que le vamos a llamar X, nomás por darle un nombre. Luego, esta varilla mide 100 y este ángulo mide 30, ¿no? Vean ustedes. Ok, vamos a ver. Pues Eh, también es un ángulo 30, 60, 90. Un lado mide ujú. 2x y el otro lado mide x por raíz de 3. Aquí lo que vamos a tener que hacer más sencillo. Aquí tenemos el ángulo de 30, ¿no? Entonces, si yo quiero relacionar X con esta longitud de 100 que yo ya conozco, la pregunta es, ¿qué función trigonométrica de 30 grados satisface este triángulo rectángulo? Ya, pues ya la puse, ¿no? Tangente, se me fue. A veces me pasa eso, hago la pregunta y me respondo solo. Echa a perder el ejercicio, pero sí es tangente, porque tangente es igual a opuesto sobre hipotenusa. X no está formando 30. Entonces aquí yo tengo opuesto sobre hipotenusa. Y aquí yo tengo X sobre 100. Entonces, al final, metemos que X es 100 por tangente de 30, ¿no? Y esto igual lo metemos a una calculadora y tenemos 100 por tangente de 30, ¿no? Y esto me tiene que dar 57.735. Muy bien. Entonces, esta me sirve, como ya me dijeron ustedes, para hacer el otro Pitágoras. Ahora sí ya podemos relacionar deformaciones, pero obviamente la relación tiene que ser con el triángulo grande, de tal manera que triángulo por relación más bien, ecuación de deformación por relación pitagórica, ¿no? Y pues sabemos que por un lado tenemos este cateto cuya longitud ya conocemos, ¿no? Se eleva al cuadrado, más la longitud de este segundo cateto, que tiene que ser longitud del latón más, que ya sabemos cuál es la longitud del latón, tiene que ser 100, más la deformación del latón, ¿no? Y todo esto elevado al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa. Y la hipotenusa es la longitud del acero, que ya la conocemos, tiene 115.47. Esa la sacamos al inicio del problema, más la deformación del acero, ¿no? Y esto se eleva al cuadrado. Ahí nosotros ya tenemos una relación entre las dos deformaciones. Se ve un poquillo complicado porque vamos a tener que elevar cosas al cuadrado, pero la buena noticia es que con esto ya podemos, pues, al menos plantear una relación. Bien, ahora sí, acuérdense que cuando elevamos binomios al cuadrado, lo que tenemos que hacer es, pues, aplicar el primero al cuadrado, el cuadrado de 100 es 10,000, más el doble del primero por el segundo, o sea, 200 por la deformación, más la deformación elevada al cuadrado. Híjole, ahí sí se va a poner un poco escabroso, ¿no? Porque ya tenemos dos términos y uno de ellos es no lineal. Por eso, tal vez, no es tan conveniente usar Pitágoras aquí. Sí, el Pitágoras es más fácil de plantear, pero a la larga nos va a traer problemas con precisamente esos términos cuadrados, ¿no? En este caso, por ejemplo, para la ley de senos, también sí hay términos no lineales, pero este
Sí, porque pues estas deformaciones pues son básicamente la ecuación de deformación. Al final esto me queda en términos de las cargas internas y voy a tener la carga interna del latón con un término cuadrado y un término lineal, y del otro lado voy a tener la carga del acero con un término lineal y cuadrático. Por lo tanto, no creo que que el Pitágoras nos vaya a llevar a una situación muy conveniente, ¿no? Pero fue un buen intento. La idea de estos problemas es, pues, hacer esto de prueba y error para poder llegar al resultado correcto, ¿no? Pero no se preocupen, no se apuren. Podemos también usar la ley de cosenos, ¿no? Y para eso yo voy a relacionar un lado que estoy buscando, que es este de acá, e igualarlo con el cuadrado de los otros dos lados, pero en este caso, el cuadrado del lado que entraría es este, más el cuadrado del otro lado, y vean ustedes que el latón ya queda solito, ¿no? Y finalmente, aquí nosotros vamos a tener el doble de los dos lados por el coseno del ángulo, en este caso, el coseno del ángulo que contienen. Y aquí miren qué conveniente, porque no nos vamos a molestar con este ángulo que puede ser problemático, incluso en una deformación pequeña. El ángulo tiene que ser el que contienen estos dos lados, o sea, el ángulo opuesto a este acá, y el ángulo es este acá. Y este ángulo, si este es 30, ¿cuánto mide este ángulo de rojo? Sería en total 150. Correcto. Tenemos ahí un ángulo de 150 y ese no cambia, ese no se afecta. Y eso resulta más conveniente. Obviamente aquí hay que hacer una serie de operaciones primero. Por ejemplo, aquí igual es un binomio al cuadrado, ¿no? LAC al cuadrado más 2LAC por delta C más delta AC al cuadrado. Obviamente aquí también tenemos el problema de los cuadrados. LAC al cuadrado más delta latón al cuadrado menos 2LAC delta latón por coseno de 150. Así que ahorita decidí no evaluar nada, preferí dejar todo de manera algebraica porque primero vamos a hacer dos simplificaciones. La primera de ellas es que este término se cancela con este porque están en, están están en ambos lados de la ecuación y se pueden cancelar, ¿no? Entonces aquí yo tengo LAC delta C más delta AC al cuadrado es igual a delta lat al cuadrado menos 2 LAC delta latón por coseno de 150. Y ahora viene algo que podemos considerar una, por así decirlo, una conveniencia algebraica. Los Trampa eso, términos, profe. mande Diego, Es trampa eso, profe. es un poquito de trampa, pero vamos a cancelar estos dos términos. ¿Por qué? Porque si nosotros suponemos deformaciones pequeñas, pues están de acuerdo que una deformación ya de por sí pequeña, elevada al cuadrado, pues nos va a dar un número insignificante, ¿no? Y para las complicaciones que nos van a meter esos términos en la resolución del problema, pues mejor los cancelamos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese trucazo? Obvio. Tramposín, pin, pin. Ahora, profesor Trampa, ¿qué pasa? Ahorita van a ver que cuando comprobemos este problema, vamos a obtener un resultado muy cercano a lo correcto. A veces somos ingenieros, chicos, hay que sopesar ventajas y desventajas, ¿no? Y con esto Profe, ya ya me queda la ecuación de relación de deformaciones mucho más sencilla. ¿Sí? ¿Qué pasó? nomás le quería preguntar qué es lo que había hecho. Es que no escuché. Cancelé los términos cuadrados porque eran muy chiquitos. Es decir, si ya las deformaciones son pequeñas, trata de elevar un número chiquito al cuadrado. ¿Qué pasa? Se hace más chiquito. Es más chiquito. Entonces, ¿para qué andar batallando con estos términos complicados no lineales?
Si al final de cuentas no van a contribuir nada, los quitamos. Así de fácil. Y ya con esto, ya podemos sustituir, ¿no? Por ejemplo, la longitud del acero, si no me equivoco, la longitud del acero, si no me equivoco, es de 115.47, ¿no? Y pues ya podemos desarrollar tranquilamente la ecuación de deformación, que es fuerza interna del acero por longitud del acero. Aquí incluso, para no generar para no generar inconsistencias, voy a sustituir primero la ecuación y ya luego sustituyo los números. Por ejemplo, este es P del acero por longitud del acero por ¿cómo se llama? Por E del acero por área del acero, ¿no? Y en el otro lado tenemos menos 2 longitud del acero. Igual, aquí tenemos la deformación. Porque así es acero. Sí, es un término híbrido. Por 2 veces longitud del acero. Y aquí ya entra lo del latón. P del latón, longitud del latón, área del latón, E del latón. Y finalmente aquí tenemos el coseno de 150. Y el coseno de 150 es negativo. De tal manera que esto nos va a quedar. Ahí está, menos 0.866. De tal manera que esto sí termina quedando positivo, ¿no? Ahora es momento de ir cancelando. ¿Qué tienen de igual estas varillas de aquí? O todo es diferente en esas varillas. La longitud es diferente, ¿no? El material también. Pero ¿qué hay del área? Se puede cancelar el área, ¿no? Entonces, la cancelamos de una vez. Y ahora sí, ya podemos empezar a sustituir. Aquí yo tengo longitud del acero. Perdón. Ay. Y acá también, entonces esta longitud del acero se le va al cuadrado. Si no me equivoco, era 115.47, ¿no? Ajá. Así es. 115.47. Y esto se le va al cuadrado. Luego tenemos la P del acero, que eso se queda expresado. Y finalmente aquí tenemos la E del acero. La E del acero, si no me equivoco, era 29 por 10 a la 6, ¿no? Y del otro lado, por ejemplo, este menos 2 por este menos 0.866 me va a quedar 1.732. Y luego aquí tengo la longitud del acero, que es 115.47. Luego tenemos aquí la longitud del latón, que es 100. Luego la P del latón, que se deja expresada. Y finalmente la E del latón, que es 15 por 10 a la 6. ¿Sí, Roberto? Profe, es que, bueno, veo ahí que tiene en la ecuación de arriba 2 veces la longitud del acero en los dos términos. No sé si esa también se podría eliminar o, Claro, de hecho sí o la tienes está. razón, ¿no? Sí, no me di cuenta de eso, se puede, así como cancelé esto, se puede cancelar esto, ¿no? Y ya me va a simplificar. Muy buena observación, Roberto. Nada más quedaría el -1, pues supongo, del lado Lo que derecho. sí, lo que sí queda, no, el negativo ese no se va. Ese se combina con 0.866, ¿no? Bueno, hay Observador. otras, hay otras simplificaciones que también podemos hacer, ¿no? Para facilitarnos más la vida. Si se dan cuenta, ambas ecuaciones tienen un 115.47, ¿no? Se puede ir. ¿Qué otra cosa se puede ir? ¿Para qué nos conviene? El por 10 a la 6. Así es. Y con eso, simplemente tenemos, por un lado, 115.47 entre 29, ¿no? Que es un valor mucho más fácil de manejar. Y esto nos da 3.9817 dejándolo a 4 decimales. 3.9817 PAC es igual a 866 multiplicado por 100 dividido entre 15, ¿no? Y esto nos da 5.77
3 periódico, P de latón, ¿no? Y ya, para que esto esté listo, simplemente pasamos este número dividiendo al otro lado y ya nos queda la P del acero en términos de la P de latón. Dividimos ese último número entre el 3.9817 y nos queda prácticamente 1.45, ¿no? Entonces, el acero va a tener aproximadamente 1.45 veces la fuerza del latón. Y esta sería la ecuación 2. Vamos a alejarnos un poco para poder ver la big picture del asunto. Y ahora ya tenemos dos ecuaciones, ¿no? Ahora, habiendo hecho todo esto, ¿qué es lo que sigue? Ah, no, pues para utilizar el despeje dentro de lo que dentro de lo que es la primera ecuación que habíamos sacado, ¿no? Vamos a aplicar sustitución, ¿no? Para poder finalmente resolver el problema. Entonces, solución matemática. Y aquí lo que hacemos es aplicar el método de sustitución. Y lo que vamos a hacer es meter la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, si se dan cuenta, PAC lo podemos expresar en términos de la P de latón. Aquí tenemos 1.45 por la P de latón más la P de latón. Y esto nos va a dar 20,000 libras, ¿no? Y esta ecuación ya es mucho más sencilla de resolver, porque aquí tenemos 1.732 por 1.45. Y a eso le tenemos que agregar el otro término de la P de latón. Si agregamos 1, nos queda, me equivoqué ahí, 3.5114. Entonces, vemos que 3.5114 por la P de latón nos da 20,000. Y con eso ya se desatora el problema estáticamente determinado. Metiéndose en la calculadora nos queda 20,000 entre 3.5114 y eso nos va a dar una fuerza en el latón de 5,695.73 libras, ¿no? Recordemos que estos son unidades gringas, estadounidenses, perdón. Y esto lo encuadramos y finalmente lo subrayamos porque esta es la respuesta. Y pues la P del acero es fácil, ¿no? Porque pues es nada más sustituir de vuelta en la ecuación 2. Con esto vamos a obtener finalmente la P en el acero, que es simplemente 1.45 veces lo que obtuvimos en la P de latón. Entonces, lo que acabamos de obtener simplemente se multiplica por 1.45 y nos va a dar 8,258.81 libras. Como ven, los resultados ya los podemos cómodamente redondear a dos cifras y con esto vamos a obtener nuestro resultado. Bien, esos resultados que acabamos de obtener tenemos que comprobarlos usando esta herramienta que se llama 2D Truss Analysis. Truss significa armadura en inglés, ¿no? Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es empezar a meter las coordenadas de los puntos. Vamos a poner que el punto de concurrencia es el origen, ¿no? Luego, sabemos que hacia arriba vamos a tener el final de la vara de latón. Y ahí está, la varilla de 100, ¿no? Ahora hay que poner las dos varillas de acero, las cuales están terminando también a la misma altura, pero la distancia horizontal hay que ponerla. Recordemos que esa distancia horizontal nosotros la calculamos trigonométricamente en paso anterior, ¿no? Entonces nos regresamos un poco y aquí vemos que esa distancia horizontal es 57.735. Dicho valor lo ponemos acá, 57.735. Y por simetría sabemos que el otro tiene que ser igual, pero por signo contrario. Y ahí están los 4 puntos que componen mi armadura. Paso siguiente es ir trazando las líneas. Sabemos que las líneas que componen esta armadura pues son aquí las dos varillas de acero y aquí tenemos la varilla de latón. Ojo,
las varillas no son del mismo material, por lo que a la varilla 3, que es de latón, le voy a poner un material número 2, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que ir declarando dichos materiales. El material 1, todas las varillas son de la misma área, ¿no? Pero el material 1, que es acero, recordemos que era 30 por 10 a la 6, no, 29 por 10 a la 6, mientras que el material 2 era 15 por 10 a la 6. Con eso quedan registrados los materiales. Vean ustedes que las varillas están coloreadas están de diferente color, ¿no? Bueno, ahora sí, ya tenemos toda la composición material y geométrica de la armadura. Vamos a meter las cargas. Creo que esta es la parte más sencilla, porque sobre el nodo 1, nosotros vamos a aplicar la carga de 20,000 para abajo, ¿no? Que es precisamente el peso que cuelga del bastidor, de la armadura, pero un bastidor es otra cosa. Entonces, vean ustedes, aquí está la fuerza y pues finalmente tenemos que sujetar dicha armadura. Está prácticamente en el techo, así que los nodos 2, 3 y 4 están prácticamente fijos. Con esto, resolvemos la armadura y encontramos que la fuerza interna de las barras de acero es de 8,259. Nosotros calculamos analíticamente que esas barras de acero tienen una fuerza de 8,258,81. Vean ustedes que el error relativo es mínimo, ¿no? Y para el latón es 5,695. Aquí nosotros encontramos que es 5,696, ya redondeado al siguiente. Bueno, pues, ¿qué les parece? Aquí nosotros tenemos los esfuerzos en P6. Es básicamente cuando tenemos una carga axial, pues es simplemente dividir la fuerza interna entre el área. Por eso es importante encontrar dicha fuerza interna. Aquí nosotros tenemos las fuerzas de reacción. En el caso de 2, como está soportando esta varilla vertical, la única fuerza que entra es precisamente la misma fuerza que lleva la varilla. Y a partir de ahí, nosotros podemos hacer un análisis de sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas para encontrar el resto de las reacciones, ¿no? Interesante encontrar también el desplazamiento. No hay desplazamiento horizontal del nodo 1, que es el único nodo libre, ya que pues ya dijimos que es una estructura simétrica, ¿no? De hecho, ese desplazamiento del vertical pues es básicamente el correspondiente a la deformación que sufre la varilla, sobre todo el que sufre la varilla de latón, y pues va para abajo, ¿no? Lo cual es correspondiente con la fuerza que se está aplicando. Y bueno, pues la verdad, este es el procedimiento para analizar una armadura estáticamente indeterminada. De los problemas de cargas axiales, este es el más desafiante. Bueno, eso sería todo por este video. No olviden suscribirse al canal para apoyarlo, darle clic al video anterior. Asimismo, también les recomiendo darle clic a la campanita para recibir cualquier actualización. Por ahora sería todo. Nos estamos viendo y agradezco su atención.